Televidente bom menino, televisão de time out. Tem ciclo de programa que nós temos, está vindo com o personagem que está vindo do Centro-Americano do Caribe. Hoje nós estamos aqui junto com nós, delegação de BMX. Nós temos, por um instante, nós estamos aqui Pedro Estaba, que é o diretor técnico de BMX, junto com nos máximo representante de BMX aqui na Aruba, que está Zaitiel Sukander. Nós temos um time out cortico, se ninguém nos vê, nós estamos conversando com tanto Pedro e Zaitiel. Televidente, danke por estar conosco. Nós estamos junto com Pedro Estaba e Zaitiel Sukander. Vamos a empezar con usted, Pedro. ¿Cómo lo ve la selección que tiene? Porque tiene dos muchachos aquí que son de los mejores que tenemos acá en Aruba. Sí, en esta oportunidad podemos decir que contamos con una selección un poquito más sólida en el sentido de que tenemos un atleta con 21 años que prácticamente tiene una edad acorde a la que la mayoría de los participantes van a competir, y tenemos en el caso de Zaitiel, que tiene 17 años, va a ser el corredor con menos edad que va a competir, ¿Es el pero más joven? el más joven, pero no el menos experimentado. No, eso lo sabemos. Tiene la experiencia para repartir. Sí. ¿Cómo están? En su nivel técnico de preparación ha sido bastante positivo este año, ya que hemos hecho ciertos ajustes en la parte de la arrancada, que era la deficiencia grande que teníamos. Hemos logrado solventar ciertas cosas también en el sentido de su preparación física y técnica también. Yo en lo particular me siento bastante contento porque veo que hay bastante compromiso por parte de los deportistas y hay un progreso positivo. Zaitiel, algo más, ¿vos te sientes mejor que Biamsa? Me siento más mejor y me da preparado también mental y físico. Físicamente más mejor preparado. Sí. ¿En qué vos te sentís, si me tengo tiempo, Biamsa no me gana? Más tanto mental. ¿Mental? Sí. Pues el mundial, para de salida, si era... Den kan bocht, en dat spant hoor, ik hoorde dat dat mi gewoon full off, hoor me dat hoor, me dat klappe. Ahora que sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, me siento mejor y me voy a... ¿Qué te parte más fuerte ahora aquí? Salida. Salida. Físico, salida también y mejorar mi técnica también y mental también mantener el ¿Qué parte va a mejorar tu técnica? Más tanto manual para aguantar mi by straight y más balance también. Y sí, para Red Bull con más speed también. ¿Qué hora vos contrincante en vez de el mejor cuento digo? ¿Comienzamiento, mitad o final? Comienzamiento. Pues un golpe explosivo y de salida más tanto BMX explosivo. Prácticamente un corredor de salida Sí. de BMX. ¿Vos te sentís fuerte en tu 3 horas? Sí, fuerte y hobby confidence y con mi base ahí. ¿Puede ser mejor? Sí, siempre que este es un deporte que también depende de la estructura de pistas que vayamos a enfrentar, ninguna son iguales. Se diseña como que la parte estratégica de tener una salida más explosiva y llegar primero. A la primera curva eso te da una ventaja grande. No es definir una competencia porque se define solamente en la meta final, pero sí te da como que esa parte de que todo depende de cómo nosotros hayamos diseñado esta estructura de entrenamiento para que el corredor sea más, tenga más posibilidades. Televidente, vamos a ver un time out cortico, sin aquí en la segunda tanda vamos a ver que nos estamos con Fedison Flanders, estamos con nosotros. Televidente, danke por estar con nosotros, estamos junto con la segunda tanda que estamos junto con Fedison Flanders, estamos bien acerca. Vamos a comenzar de viaje con Fedison. Fedison, ¿cómo resentivo? Turku sabay Merca, no training camp. ¿Cuándo tenemos hoy, no? Para 2 semanas na Orlando. So train in Antami, do despedi na sabay Corsou. Do train. ¿Cosa de Corsou? Sí. Tenemos a raza, un premio en el bono. Sí. Abo y Sukander, vos físicamente viene un más fuerte. ¿Vos estás treinando extra? Sí, nós sabemos estar bem no gym 3 vezes por semana. ¿Vos de guía de quién? Dia Chaluna, Ransung y Javier. ¿Qué te guía vos? Pero estaba. Pero estaba Messi, me estaba viendo así.
¿Qué es la parte más fuerte de BMX? Mi salida. O salida, por tanto, explosive, ¿no? Salida. Explosive, sí. Sobre una carrera muy larga, ¿no? No. Praticamente pode decidir o resultado na salida. A próxima parte mais difícil, depende de quanta experiência você tem. É virada não. É virada não porta facioso nem bem. Sim, é bom não. Sim, é Se bom, você drente malo, você tem uma chance de cair. Tu começa a começa a comprar 30 bom. Nós esperar algo grande de viagem? Sim. Seguro. Seguro. Tener confianza. Es importante. Sí, eso es importante en el deportista, tener confianza, pero también va por la parte de su preparación. Se sienten que tienen una preparación mucho más profesional en este caso. El hecho de prepararnos con objetivos, metas y visiones claras da que ellos también tengan seguridad. Semedar le ayudó mucho en esto. Eso también de destacar bastante positivo porque los deportistas han sentido un apoyo total en ese sentido de su preparación y es complemento. Yo digo que no solamente es entrenamiento, es también el complemento de parte física, médica y psicológica. Ellos han tenido una atención bastante grande ahí. Mi tema, segundo mi comienzo Ferguson, doctor por atrás también. Por atrás, vos me se la vais ganando constantemente. Sí. ¿Cómo vas a decir? ¿Vos viajas pasando así, no? Sí, nada más varios viajes pasó na Perú, ma cai anto algo pasa con mis shoulders. ¿Vas a qué lugar? No, no saqué. Ok. Anto mino para doble mucho bom. Tu me está sí que va ahí. Claro, agua sí de bom. Agua sí de bom. Sí. Claro para asma, ¿no? Sí. Claro para asma. Pues personalmente me saco cuánto atención ahora así na posición de parte que se me da. Vos sentir con bom. Me saco met een bom treinador om me me saco met un grupo de doctores también que está guiándome en toda parte de mi cuerpo, no solamente física, pero también mental y lo cual me hace hacer. ¿Vos digo bom? Obvio. ¿Sí? Entonces me sentí más preparado, pues na corso misma trabajo me está bom preparado, pues me acuerdo que caí en grande de Holanda, de Alemania. ¿Tú recién vino con eso? Sí. ¿Con granito tiene con eso? Sí, grande. Wow. Los corredores en Curazao eran de talla. Sí, porque eran corredores internacionales, inclusive el campeón actual de la Copa Supercross, que es el formato de olímpico. El campeón estuvo participando con nosotros, Freddy tuvo unas buenas carreras con él, inclusive fue una de las partes más emocionantes del evento, el ver un corredor del Caribe enfrentarse a un corredor de esa magnitud y estar bastante cerca con posibilidad de ganarle en algunas partes de la carrera, dio como que también más confianza también en el deportista, más confianza en el proyecto que estamos realizando aquí. ¿Qué haces tú el día de la carrera para los muchachos? No, el día de la carrera trato de que los corredores se mantengan tranquilos, relajados, en el sentido de relajado, una relajación mental, pero activo, y que sepan que el compromiso que ellos tienen ahí es un compromiso que ellos lo pueden cumplir porque se han preparado para eso. Les doy mucha seguridad, les atiendo en todo lo que ellos necesiten en el ámbito competitivo, pero también les recuerdo que ellos tienen mucho potencial y que solamente ese instante es el determinante de dar resultados. Ellos deciden. La bicicleta que ellos tienen, ¿es lo mejor que se puede seguro conseguir a los dos muchachos? Ellos tienen unas bicicletas totalmente diferentes en el sentido de marcas, pero son unas bicicletas que están en el top mundial y que ellos se han acoplado a ese. Inclusive hicimos ciertas mejoras significativas en su bicicleta, que eran en la parte de Freddy, un volante mucho más adecuado. Él hizo unos cambios en su bicicleta mucho mejor y Saitiel ha venido trabajando con una marca hace mucho tiempo y le ha ido bastante bien. Televidente, nos muchachos de BMX estão preparados. Na classificar, nada viniendo por um treinamento, na cosa uno que nada topa grande de Europa e nada saca cara de Europa devidamente, la gran impresión enorme atrás. El viaje na Veracruz, Europa não te vai ter presente, porque senão que mesmo não te vai ter contrincante de qualidade, vai ter seguro. Pero coisa é que não te vai notar. Aruba no te mismo, Aruba no te comparan atrás, es un hobby diferente. Muchas hermano, gracias. Tremendo trabajo que está haciendo. Gracias. Gracias, hermano. Apretando, Bien, sigue poniendo el trabajo, apretando su cámara.
Hope great. Nos espera turcos bombos. Obi extra. Muchas gracias. Thank you.